Marisela también se encuentra con nosotros. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos a dar un poquito de palabra, mi hermano, con esta enseñanza que tenemos aquí, ¿verdad? Por poco y no llego, mi hermano. Llegué tarde, ¿verdad? Es que se me complicó ahí unas cosas que estaba yo trabajando y no he podido llegar, pero gracias a Dios todavía pude llegar corriendo. Nos estamos preparando, también tenemos una campaña ese fin de semana en la ciudad de Raleigh, mañana y pasado, sábado y domingo, y nos estamos preparando ahí en algo también que estamos haciendo, pero gloria a Dios. No vamos a ser extensos, mi hermano, vamos a dar 2, 3 versículos ahí de la palabra. El tema del pecado, mi hermano, es un tema muy complicado. Es un tema que no cualquiera puede desertarlo, o es más, yo creo que no hay nadie, ¿verdad? Competente para poder desertarlo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado todos los días. Ok, vamos a tratar de tocar unos puntos, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a ir, mi hermano, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo conoce en realidad, ¿verdad? Qué es lo que es pecado, qué es lo que no es pecado, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Pero solamente yo creo que esto es como un recordatorio, ¿verdad? De qué Dios quiere con nosotros, o que lo que nosotros hagamos. Póngase de pie, mi hermano, vamos a leer la escritura. Vaya buscando la carta a los Romanos del apóstol Pablo. Vaya buscando su capítulo 5. La semana pasada creo que nos extendimos un poco, mi hermano. Hoy vamos a hacer un poquito más. Yo creo que también ya es tarde, no sé qué hora son, sí, son las 8 ya. Vamos a dar 2, 3 versículos de la palabra y vamos a ir lo más rápido que se pueda. Bendito Dios. Capítulo 5 en su versículo 12. Si lo tienen, mi hermano, vamos a la lectura con la comunión del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú me das en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Te pido, Padre, que seas tú tomando el control, Señor Jesucristo, de esta palabra. Como dijo nuestro pastor, Señor Jesucristo, también hoy es día de salvación, Padre. Hoy es día de reconciliación, mi Dios de gloria. Que a causa, Padre, de esta enseñanza, mi Dios de la gloria, nosotros, Señor, podamos aprender algo, mi Dios de gloria. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre. Seas tú moviéndote, Señor, con poder, con autoridad, mi Dios de la gloria. Y que nos permitas aprender, Señor, parte de esta palabra, mi Dios de gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Como les decía, el tema del pecado es un tema muy delicado, mi hermano, en el cual, aleluya, hasta cuando uno está escribiendo, ¿verdad?, tiene que tener cuidado qué es lo que escribe. Porque, mi hermano, de acuerdo, sabe que se registran 676 tipos de pecados en la Biblia. 676 tipos de pecados en la Biblia, de los cuales no voy a hacer mención, ¿verdad?, porque son bastantes, pero más bien, ¿qué es lo que no es pecado? ¿Verdad? Porque hay muchos pecados de los cuales nosotros incurrimos todos los días. Con el simple hecho de mirar a una persona mal, ya cometimos un pecado. Con el simple hecho de hablar mal de alguien, cometimos un pecado. O sea, con el simple hecho de no venir a la iglesia, cometemos un pecado. Es algo tan tremendo, mi hermano. Entonces, ¿de qué podemos escaparnos? Mi hermano,
Cuando la Biblia, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estaba hablando de un hombre llamado Adán y llamado Eva, ¿verdad? El pecado entró por lo que fue Adán y por lo que fue Eva. Yo no sé si usted puede imaginarse, mi hermano, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Adán y Eva estaban en este mundo, en el jardín del Edén. No había pecado. Estaban en una paz, en una tranquilidad. Bueno, la Biblia habla acerca de cómo en aquel tiempo, ¿verdad? En el milenio, el león dice que volverá a estar con el niño, o el niño jugará con la serpiente. El león verá con los niños, o sea que no habrá maldad. Y eso es lo mismo que se estaba viviendo en aquel tiempo. Si ustedes se dan cuenta, cuando los animales entraron al arca, verá cómo había una paz y una tranquilidad. Por cuando no había pecado, no había problema, o sea, todos vivían tranquilamente, todos vivían sin ningún delito, ¿verdad? Porque no habían pecado aún. El pecado ciertamente ya había ocurrido el primer error, el primer pecado en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando Satanás quiso ser más grande que Dios. Pero la Biblia empieza a registrarnos el pecado a partir de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso que dice, ¿verdad? Que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que de Adán y Eva, todos, usted y yo, ¿verdad? Somos pecadores. Ahora, la Biblia hace una gran diferencia, mi hermano, en que en el Evangelio, en 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado, o sea, está hablando de una práctica. La diferencia entre usted y yo, que usted y yo ya no practicamos el pecado. O sea, somos pecadores, mi hermano, ¿por qué? Porque el rey David dijo en el Salmos 51:4, dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que somos pecadores por naturaleza. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el pueblo. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios es la que lo hizo salvo a usted, y lo hizo, mi hermano, lo limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo. Descripción de pecado. La palabra pecado proviene del latín peccatum, dice, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Es la descripción del pecado. O sea que cometemos algo, ¿verdad?, de lo cual no deberíamos pecado, algo injusto o algo justo de lo que es debido. En varios versículos de la Biblia, mi hermano, nos da una descripción también la Biblia de qué es lo que es pecado. Por ejemplo, Proverbios capítulo 24, versículo 9, dice, el pensamiento del necio es pecado. ¿Ve? Ahora, dice el pensamiento del necio. ¿Cuál es el necio? La Biblia misma dice, mi hermano, en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 23, dice, verá que si alguien llama necio a su hermano, dice que está expuesto al concilio. Dice, pero si alguien le llama fatuo, está expuesto a la llama de fuego. O sea, pero aquí la Biblia dice, si alguien llama necio a su hermano. Pero cuando la Biblia, mi hermano, se refiere a un necio, está refiriendo a una persona, ¿verdad?, que aún no ha entendido el verdadero evangelio. Podremos hacer énfasis, o yo creo hablar de una persona que es una persona, un impío, ¿verdad?, que después de haber conocido lo bueno, ahora ha cambiado sus principios, ahora ha cambiado, ¿verdad?, su conocimiento en Cristo. Ese es el necio. Una persona que a pesar de haber conocido la verdad, ahora se ha torcido
a la mentira. ¿Verdad? Y el necio, mi hermano, entonces es aquel, dice que el pensamiento del necio es pecado. Romanos capítulo 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Y aquí el apóstol Pablo da una referencia o da un ejemplo claro. Dice, pero el que duda sobre lo que come, ¿ve?, es condenado porque no lo hace con fe. ¿Ve? Tan tremendo. O sea que, digo, hablar de pecado es un tema tan tremendo, mi hermano. Porque ¿quién de aquí no ha pecado? Dice, el que duda de lo que come es condenado. Dice, porque no lo hace con fe. Es tan tremendo. O sea, porque ¿cuántas veces usted y yo nos hemos sentado en la mesa, incluso dudando? Cuando alguien le invita quizá a comer a su casa o algo, antes que comer, pues menos se fija en la comida o no sé, tiene temor. Y eso es algo tremendo. O sea, está dudando de lo que va a comer. En Santiago capítulo 4, versículo 17, un versículo muy conocido, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ve qué tan fácil, mi hermano, es cometer pecado? Sabemos que es día de reunión o de culto y no venimos, es pecado. Sabemos que hay que leer nuestra Biblia y no lo hacemos, es pecado. Sabemos que es bueno orar, no lo hacemos, es pecado. Sabemos que es bueno ayunar, no lo hacemos, es pecado. Sabemos de que debemos amarnos entre los hermanos y no lo hacemos, es pecado. O sea, todo es pecado, ¿verdad? O sea, hay cosas tan tremendas de las cuales, mi hermano, a veces nosotros desconocemos. Y ahora, yo no digo que no lo podemos, todo eso nosotros lo podemos vivir. Ahora, todo eso nosotros lo podemos superar. Porque nosotros ya no nos dirigimos solos, mi hermano. Es el Espíritu Santo el que nos da, ¿verdad?, el conocimiento, y es más el que nos infunde el temor. Porque como dije el otro día, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando se pierde el temor, el hombre y la mujer tiende a caer en pecado. ¿Por qué? Porque si está por allá en un lugar escondido, ¿verdad?, y no lo ven, dice, no me ve el pastor, no me ven los hermanos, el temor se ha ido. Y es más, en ocasiones dice, bueno, hoy no quiero ir a la iglesia, el temor se ha ido. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Otra descripción dice, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué infracción de la ley? Bueno, porque sabemos, hermano, que cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿qué le dijo? Varios pecados, varias leyes que le dio. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros nos constituimos homicidas con el simple hecho de desearle el mal a un hermano o de pensar mal de un hermano. Nos hemos constituido en homicidas. Dice, no robarás. Y nosotros le robamos el tiempo al Señor, le robamos el diezmo, le robamos la ofrenda, le robamos, ¿qué no le robamos al Señor? No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De cierto os digo, ¿verdad?, que si alguien mira a una mujer para codiciarla, y cuando dice mujer, mi hermano, ¿verdad?, está refiriendo en un término no en género, sino está hablando, ¿verdad?, como hombre y mujer, ¿verdad?, porque aquí incurrimos en hombres, tanto como mujeres también. El hombre mira a la mujer y la mujer mira al hombre. Pero yo no puedo decirle que nunca lo he hecho. En ocasiones quizás, estoy hablando, mi hermano, en un tiempo pasado, pero lo cometí bastante. Ahora, pero quizás en un momento cuando algo estoy a punto de hacerlo, inmediatamente reacciono y digo, Señor, no, dame la fuerza, ayúdame. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como hombres y mujeres, mi hermano, como humanos más bien dicho, pecamos. Usted va al Walmart, mi hermano, y hoy no se diga más los que les gusta ir a la playa. Mi hermano, la vista, la Biblia dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Usted no puede apagar su ojo. Usted tiene que mantenerlo abierto para poder ver.
Ahora la diferencia es cuando el deseo de su corazón entra. Cuando usted y yo empezamos a codiciar. ¿Qué es codiciar? Es desear algo. ¿Verdad? Lo imaginamos e inmediatamente, mi hermano, hacemos, bueno, usted y yo, ¿verdad? Llevamos a lo que queremos o lo que deseamos a lugares que ni siquiera nos hemos llevado físicamente, pero en nuestra mente lo hicimos. Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado. Wow, toda injusticia. Muchas de las ocasiones, mi hermano, somos injustos. Somos injustos con Dios. ¿Por qué? Bueno, Él pagó el precio por nuestros pecados. Injusticia, ¿verdad? Que nosotros no le queremos pagar con la misma moneda. Somos injustos. Somos injustos con nuestros hijos. En ocasiones se portan bien y nosotros no le damos lo que ellos merecen. Somos injustos con nuestros hermanos. Somos injustos con nuestras esposas. Injustos con nuestros esposos. Injustos con el pastor. Injustos con los miembros. Injustos. Todos somos injustos. Hay un cierto grado de injusticia en cada uno de nosotros. Y eso es pecado. Wow, tan tremendo. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, no se me duerma. Gloria a Dios. Hay bastantes pecados, mi hermano, de los cuales solamente vamos a ver unas características de pecado. Por ejemplo, están los pecados conscientes e inconscientes. ¿Cuáles son los pecados conscientes e inconscientes? Vamos a suponer los pecados inconscientes. Y yo creo que la mayoría de los que están aquí son mayor parte adultos. Y usted va a conocer y va a entender, ¿verdad? Quizá hay niños aquí, por lo cual no puede ser muy explícito, pero hay sueños, por ejemplo, de los cuales usted ha tenido en un punto y un momento de su vida. Si es varón, con una varona. Si es varona, con un varón. De los cuales, mi hermano, cuando sueña usted, se constituye un pecado inconsciente. Ahora, ¿a dónde está el verdadero pecado? El verdadero pecado está cuando usted sueña algo comprometedor o algo de lo cual lo llevó a cometer el pecado. Ahora, usted comete el pecado, mi hermano, en cuanto usted va y se lo comenta a la persona. Por ejemplo, usted tuvo un sueño el día de anoche y usted viene y le dice a la persona, fíjate que soñé contigo y te soñé así, estamos haciendo esto. Ahí entró el pecado. Lo llevaste a cabo. Y el pecado no solamente por él, ¿por qué? Porque tú lo dijiste, sino porque empezaste, le creaste en la conciencia de la otra persona algo malo. Empezó a generar y estimularse ella misma o él mismo por cuando tú se lo contaste. Una hermana el otro día me comentó un sueño que me pareció medio raro, pero le digo, hermana, déjalo así, ya no me cuente. Me estaba contando un sueño que había tenido. En realidad, mi hermano, si yo le doy, ¿verdad? Rienda suelta o me dejo influenciar por eso, mi mente inmediatamente me va a echar a pensar, ¿verdad? Esos son los tipos de pecados inconscientes, de los cuales usted y yo tenemos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Y confesarlos, eso es muy importante. Ahora, usted si yo no llegó a tan grande pecado, mi hermano, ¿sabe por qué dentro de la iglesia en ocasiones no podemos prosperar? ¿Sabe por qué en ocasiones, mi hermano, la vida espiritual del hombre y de la mujer no prospera? Porque no ha confesado su pecado. Hay pecados profundamente escondidos de que solamente Dios puede romper esa cadena. Usted se pregunta por qué yo no puedo avanzar espiritualmente, por qué yo no puedo, por qué Dios no me puede usar con tanta libertad, por qué mi familia no puede venir a Cristo. Hay un pecado ahí, mi hermano, la cual usted tiene que confesarlo. En el libro de Proverbios 28:13 dice que el que oculta su pecado no prosperará. Dice, más el que lo confiesa y se aparta, este obtendrá misericordia. O sea, hay dos pasos. El primero dice, más el que lo confiesa. Eso es uno, confesarlo. Pero no es suficiente.
Dice, y se aparta. Yo puedo confesar un pecado ahorita, ¿verdad? Pero el día de mañana, bueno, arrepentirme el día de mañana, volver a hacerlo. No me he apartado. Estoy siguiendo, ¿verdad? El mismo paso que cometí ayer, lo estoy haciendo otra vez. Y Dios, mi hermano, no es juguete de nadie. ¿Verdad? Dios llega el momento en que Él dice, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más adelante. Hay dos pecados también, el pecado de omisión y el pecado de comisión. ¿Qué es el pecado de omisión? El pecado de omisión es no llevar a cabo una acción que deberíamos. Ese es el pecado de omisión. Cuando usted omite algo, ¿verdad? La Biblia dice que, aquí vemos lo que el apóstol Santiago dice en Santiago 4:17, que al hombre conocer lo bueno y no hacerlo le es pecado. Ese es un pecado de omisión. La Biblia dice que usted y yo tenemos que leer la Biblia y no lo hacemos. Ese es un pecado de omisión. Estamos omitiendo lo que por ley o por decreto Dios nos dejó estipulado que hiciéramos. Un pecado de omisión. Vemos un ejemplo de pecado de omisión, el que cometió Moisés. Números capítulo 20 del 1 al 13. No lo voy a estar leyendo para no. Moisés no le da la gloria a Dios. Omitió darle la gloria a Dios cuando la roca o la peña dio agua. Por eso que fue destituido y no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Omitió darle la gloria a Dios. Se dio la gloria a él mismo, cuando la gloria era de Dios. La peña dio agua, ¿verdad? No porque Moisés lo pidió, porque la golpeó, no, sino porque la Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Pero este fue un pecado de omisión. Un pecado de comisión. El pecado de comisión proviene de la palabra cometer. ¿Verdad? Llevar a cabo una acción que no deberíamos de hacer, todo lo contrario. Cometemos algo que no deberíamos cometer. Vemos un ejemplo, mi hermano, en Génesis capítulo 3, versículo 2 al 6, donde Adán y Eva, cuando la serpiente llega y le dice, con que Dios dijo que si comieras de un fruto, fíjese, la estaba probando. La serpiente no sabía en realidad lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho que si comieras de un fruto, dice, morirás. Entonces la mujer fue específica. Por eso que el hombre y la mujer de Dios tiene que ser cuidadoso con lo que habla. Yo tengo un mensaje que dice, que se llama, mi hermano, no confieses tu debilidad. Esta mujer le dio detalles. Eso es como cuando el rey David le estaba preguntando que si había todavía alguien de la casa de Jonatán en la cual él pudiera hacer misericordia. Habló de Mefiboset, pero no solamente le dijo, no, sino dice que allá en lo de Bar hay un paralítico que no puede andar. O sea, le dio detalle. El problema de nosotros es que en ocasiones hablamos mucho. En ocasiones la policía te llega a parar y no te ha pedido ni tu licencia y tú ya le explicaste para dónde vas, cuál es tu propósito, por qué iba esta noche. O sea, son cosas, mi hermano, que a veces tu propia boca te condena. ¿Verdad? En ocasiones no tenemos que limitar solamente a contestar, ¿verdad?, lo que nos preguntan. Gloria a Dios. Amén. Eva contestó y le dijo, Dios dijo, dice que de todo fruto del huerto podemos comer. Dice, pero del fruto del árbol que está en el centro del huerto, de este no podemos comer. Fíjese, ella le confesó su pecado a la serpiente no lo sabía. Entonces el pecado de comisión ocurre cuando Dios le dijo que no lo hiciera y sin embargo ellos lo hicieron. Hacer algo que no está supuesto a hacer, eso es un pecado de comisión. Ahora,
varios, mi hermano, diferentes religiones tocan diferentes